Había una vez un pequeño pájaro que vivía libre y alegre, con el corazón lleno de esperanza. Su hogar era un bosque verde y vibrante, donde cada rincón parecía contar una historia única. Entre los altos árboles cubiertos de musgo y las flores que brotaban en un estallido de colores, la vida se desarrollaba en perfecta armonía. El pequeño pájaro despertaba cada día con los primeros rayos del sol, cuando el bosque parecía cantar al unísono. Las hojas danzaban con la brisa matutina, los animales comenzaban su jornada y los pájaros vecinos entonaban melodías que llenaban el aire de alegría. Para él, no había mayor placer que extender sus alas y volar sobre su amado hogar, explorando los secretos de cada rincón del bosque. En sus vuelos diarios, el pájaro visitaba su árbol favorito, un roble centenario que parecía haber estado allí desde el principio de los tiempos. Allí encontraba una paz profunda, contemplando el mundo desde lo alto. Por la tarde disfrutaba del calor del sol, y cuando el día llegaba a su fin, el cielo se pintaba de tonos naranja y violeta, creando un espectáculo que parecía hecho solo para él. En esos momentos, con su corazón lleno de gratitud, cerraba los ojos bajo el cielo estrellado, soñando con las aventuras que el próximo día le traería. El bosque había sido un refugio de alegría y seguridad para el pequeño pájaro, pero dentro de él comenzaba a crecer una inquietud que no podía ignorar. Día tras día miraba más allá de los árboles altos y verdes, hacia el horizonte desconocido. Imaginaba qué maravillas podrían esperarle allí, qué aventuras lo estarían llamando desde el otro lado. Finalmente, un día, su curiosidad fue más fuerte que su temor. Con el primer rayo de sol, el pequeño pájaro extendió sus alas y se aventuró hacia lo desconocido. Al principio, el vuelo fue suave y lleno de emoción. El viento acariciaba sus plumas y el cielo azul parecía infinito. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se alejaba más y más del bosque, dejando atrás el mundo que había conocido. Durante un tiempo, todo parecía perfecto. La libertad lo embriagaba y la promesa de descubrir nuevos horizontes lo llenaba de energía. Pero de repente, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes oscuras se formaron en el horizonte, amenazando con una tormenta feroz. Antes de que pudiera reaccionar, un rugido ensordecedor llenó el aire, y los vientos comenzaron a soplar con una fuerza que nunca antes había sentido. La tormenta llegó con una furia descomunal. El pájaro, pequeño y frágil, luchaba por mantenerse en el aire, pero el viento lo empujaba sin piedad. Cada ráfaga lo arrastraba más lejos de su camino, mientras las gotas de lluvia caían como agujas sobre sus alas. Su cuerpo, acostumbrado a la calma del bosque, no estaba preparado para un desafío tan grande. Sus fuerzas empezaron a flaquear y la esperanza que lo había impulsado al principio se desvanecía con cada segundo que pasaba. Cuando finalmente la tormenta comenzó a calmarse, el pájaro abrió los ojos. Lo que vio lo llenó de terror. Había sido llevado a un lugar completamente extraño y desolado. Bajo sus patas no había árboles ni hojas suaves, sino una extensión interminable de arena. El cielo, que antes era su refugio, ahora parecía una amenaza indiferente. El sol abrasador caía sin piedad, y no había sombra ni agua a la vista. Estaba solo, perdido en el corazón de un desierto inhóspito. Intentó volar, pero sus alas, pesadas y húmedas, apenas respondían. Con cada intento, su cuerpo se sentía más agotado, como si estuviera cargando con un peso invisible. Finalmente, cayó al suelo, derrotado. El pequeño pájaro, que había dejado su hogar lleno de esperanza, ahora se encontraba atrapado en un lugar que parecía no tener salida. Por primera vez, sintió el verdadero significado del miedo y la soledad. El pequeño pájaro, que alguna vez se sintió tan lleno de vida y esperanza,
ahora enfrentaba una realidad implacable. El desierto era vasto, infinito. No había un árbol que ofreciera sombra ni un río que calmara su sed. Solo arena, caliente y abrasadora, que se extendía hasta donde sus ojos podían ver. Por primera vez en su vida se sintió completamente solo. Cada paso que daba sobre la arena ardiente le costaba un esfuerzo inmenso. El sol, alto en el cielo, parecía observarlo con indiferencia, mientras su calor lo envolvía como una prisión invisible. Sus alas, que alguna vez lo llevaron con ligereza a cualquier lugar, ahora parecían pesadas como piedras. Intentó extenderlas para volar, pero sus músculos, agotados por la tormenta y el calor, se negaban a responder. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo se sentía como una eternidad. Con cada minuto que pasaba, su esperanza se debilitaba. Pensó en su hogar, en el bosque que había dejado atrás. Recordó el frescor de las hojas, el sonido del agua corriendo por los riachuelos y los cantos de los demás pájaros. Ahora todo eso parecía un sueño distante, algo que quizá nunca volvería a ver. Mientras el sol avanzaba en el cielo, el pequeño pájaro se detuvo, sin fuerzas para continuar. Miró al horizonte, buscando desesperadamente algún indicio de salvación, una sombra, un oasis, algo que le diera una razón para seguir, pero no encontró nada. La inmensidad del desierto parecía burlarse de su sufrimiento. Con el corazón lleno de angustia, levantó la mirada al cielo. Con una voz débil y temblorosa, comenzó a murmurar: ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me has abandonado? He sido un buen pájaro, siempre agradecido por todo lo que me diste. Entonces, ¿por qué me haces pasar por este sufrimiento? ¿Qué he hecho para merecer esto? Sus palabras, llenas de dolor, se perdieron en el vasto silencio del desierto. No había nadie para escucharlo, nadie para responder. El viento, su único acompañante, parecía compadecerse de su sufrimiento, llevando sus quejas lejos, como si intentara entregarlas al cielo. Pero el cielo permanecía indiferente, inmóvil, como si el universo entero hubiera decidido ignorarlo. El pequeño pájaro sintió que sus fuerzas lo abandonaban por completo. Su cuerpo, débil y agotado, se desplomó sobre la arena. Su corazón, que alguna vez estuvo lleno de esperanza y alegría, ahora estaba vacío, roto por la soledad y el dolor. Cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas invisibles rodaran por su rostro, mientras una pregunta resonaba en su mente: ¿cuánto más podré soportar? La noche llegó al desierto con su manto oscuro, enfriando el calor abrasador que había atormentado al pequeño pájaro durante el día. Pero con la oscuridad también vino un silencio que parecía aún más cruel. El cielo, antes brillante y acogedor, ahora estaba salpicado de estrellas indiferentes que parecían demasiado distantes para ofrecer consuelo. El pequeño pájaro, agotado más allá de lo físico, se acurrucó en la arena, dejando escapar un susurro quebrado. Ya no puedo más. Mi cuerpo está agotado, mi alma vacía. Solo quiero descansar. Quiero que todo esto termine. Mientras el desierto dormía bajo el firmamento estrellado, algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz cálida y suave apareció en el horizonte. Al principio, el pájaro creyó que era un espejismo, una ilusión provocada por el cansancio y la desesperación. Pero la luz era diferente. No era como la del sol abrasador, ni como la de las frías estrellas. Era una luz que parecía respirar vida y calidez, una luz que invitaba a mirar y no a temer. A medida que la luz se acercaba, su intensidad crecía, iluminando el desierto de una manera que no había visto antes. La arena, antes opaca y árida, reflejaba el brillo como si estuviera cubierta de pequeñas gemas. El pájaro, aunque débil, se irguió ligeramente, esforzándose por entender lo que estaba viendo. Sus ojos,
cansados y nublados por el sufrimiento, apenas podían distinguir la figura que emergía de esa luz. Era un ángel, una figura celestial con alas majestuosas que irradiaban una luminiscencia suave pero poderosa. Cada pluma parecía estar hecha de un material que no pertenecía a este mundo, y su rostro, sereno y compasivo, emanaba una paz indescriptible. Los ojos del ángel, profundos y brillantes, se posaron sobre el pequeño pájaro, llenándolo de una sensación que había olvidado, la seguridad de ser visto y comprendido. El pequeño pájaro, aún asombrado por la aparición, logró murmurar con una voz apenas audible: ¿Quién eres? Era una pregunta débil, pero cargada de una mezcla de asombro, temor y esperanza. El ángel, con un tono tan suave como el viento que acaricia las hojas, respondió: Soy un mensajero enviado por Dios. He escuchado tu dolor y he venido a decirte que no estás solo. Al escuchar estas palabras, el pájaro sintió como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Era como si una pequeña chispa se encendiera en su corazón, una chispa que llevaba mucho tiempo apagada. Sin embargo, la confusión aún lo invadía. Miró al ángel con ojos llenos de dudas y, reuniendo lo poco que le quedaba de fuerza, preguntó: ¿Por qué entonces me siento tan abandonado? ¿Por qué Dios me hace pasar por este sufrimiento? ¿Qué hice para merecer esto? El ángel lo miró con infinita ternura y por un momento permaneció en silencio. Luego, con una voz cargada de compasión, respondió: No tengo todas las respuestas, pequeño pájaro, pero llevaré tus palabras a Dios. Él escucha, incluso cuando crees que no. Su silencio no es abandono, sino una forma de enseñarte algo que ahora no puedes comprender. Las palabras del ángel eran como un bálsamo para el alma herida del pájaro. Aunque no disiparon por completo su dolor, sí lograron calmar la tormenta en su interior, al menos por un momento. El ángel, con una última mirada llena de amor, desplegó sus alas y comenzó a elevarse hacia el cielo. Su luz se alzó con él, iluminando el desierto como si las estrellas mismas descendieran para acompañarlo en su ascenso. El pequeño pájaro lo siguió con la mirada hasta que la luz desapareció entre el infinito del firmamento. Cuando el ángel se fue, el desierto volvió a sumirse en la oscuridad, pero para el pájaro algo había cambiado. Aunque todavía estaba débil y perdido, sentía que alguien lo había escuchado, que su sufrimiento no había sido ignorado. Cerró los ojos por primera vez en mucho tiempo con una paz ligera, como si el universo hubiera dejado de ser un enemigo y ahora lo observaba con compasión. El pequeño pájaro despertó con la primera luz del amanecer, débil pero con una nueva sensación en su corazón. Recordó las palabras del ángel, su promesa de llevar sus preguntas a Dios y su consejo. Debía confiar. Sin embargo, la soledad del desierto seguía allí y el sufrimiento aún pesaba sobre él. Pasaron horas y finalmente el ángel regresó. Descendió desde las alturas con una luz aún más cálida que antes. El pequeño pájaro, agotado, alzó la vista y sus ojos, aunque cansados, brillaron con una chispa de esperanza. «He llevado tus palabras a Dios», dijo el ángel suavemente. «Él me ha escuchado y me ha dado un mensaje para ti». El pájaro, con una voz temblorosa, preguntó: «¿Qué me ha dicho Dios? ¿Por qué me hace pasar por esto? ¿Cuándo terminará mi sufrimiento?». El ángel con ternura respondió: «El sufrimiento que enfrentas no es un castigo, sino un maestro. Dios te pide algo muy sencillo, pero también profundo. Por 21 días y noches, deja de quejarte y lamentarte. En su lugar, cada vez que el dolor y la tristeza te invadan, repite estas palabras: Gracias, Dios, por todo». El pequeño pájaro lo miró incrédulo. ¿Agradecer? ¿Agradecer por este sufrimiento? ¿Agradecer por estar perdido en este desierto?
La desesperación llenaba su voz. No entiendo, no puedo. ¿Cómo se supone que encuentre algo por lo que agradecer aquí? El ángel inclinó la cabeza con comprensión y con una voz llena de paciencia dijo: sé que parece imposible, pero Dios sabe que a través de la gratitud encontrarás una fuerza que no creías tener. Es la clave para transformar tu sufrimiento en paz. No necesitas entenderlo ahora, solo debes intentarlo. El pájaro, aunque reacio, aceptó el desafío. No tenía otra opción. Con un último vistazo lleno de esperanza, el ángel se despidió. Confía, estoy contigo, aunque no me veas. Y con esas palabras desapareció en la inmensidad del cielo. Así comenzó la lucha del pequeño pájaro. Durante los primeros días, cada vez que el sufrimiento lo invadía, le costaba horrores pronunciar las palabras «Gracias, Dios, por todo». Su mente seguía llena de preguntas, su corazón aún cargado de dolor, pero las decía incluso cuando no las sentía. Con el paso de los días, algo curioso comenzó a suceder. Aunque el desierto no había cambiado, el pájaro notó pequeñas cosas que antes no veía. Una ligera brisa que aliviaba el calor, una sombra que aparecía inesperadamente bajo una roca, el sonido del viento que, de alguna manera, le hacía compañía. Poco a poco empezó a agradecer esas pequeñas cosas. Al principio era un esfuerzo, casi forzado, pero con el tiempo se volvió natural. Cada día era un desafío, el sol seguía abrazando y las noches eran frías y solitarias, pero el pájaro continuaba. Gracias, Dios, por todo, repetía una y otra vez, y algo dentro de él comenzó a cambiar. Una chispa que había sentido con la aparición del ángel ahora crecía lentamente, como una llama que lucha contra el viento, pero se niega a extinguirse. A medida que los días pasaban, el pájaro descubrió algo extraordinario. Aunque su situación no había cambiado, su corazón ya no estaba tan pesado. Su espíritu, antes consumido por el desánimo, ahora encontraba fuerzas donde antes no había nada. El desierto, aunque todavía vasto y árido, ya no le parecía tan hostil. Había aprendido a ver belleza incluso en el lugar más inhóspito. 21 días después de haber comenzado su desafío, algo extraordinario ocurrió. El pequeño pájaro despertó con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: ligereza en su corazón. Era como si una carga invisible hubiera sido levantada. Aunque el desierto seguía siendo el mismo, algo había cambiado, y ese cambio venía desde su interior. Miró a su alrededor y por primera vez el paisaje no le pareció tan desolador. La arena, que antes veía como un enemigo, ahora reflejaba el sol de una manera casi mágica, como si cada grano estuviera hecho de luz. Las pequeñas sombras bajo las rocas le parecían un refugio generoso. Incluso el viento, que antes lo había castigado, ahora se sentía como un abrazo suave que le daba fuerzas para seguir adelante. A medida que los días pasaban, el pájaro notó que su cuerpo, antes agotado, comenzaba a recuperar fuerzas. Sus alas, que habían estado pesadas como piedras, ahora se movían con más libertad. Su espíritu, que había estado roto, ahora brillaba con una nueva vitalidad. Pero lo más sorprendente no era su cambio físico, sino la paz que había encontrado en su corazón. Una paz que no venía de su entorno, sino de su capacidad para ver belleza y significado en todo lo que lo rodeaba. Un día, mientras exploraba el desierto en busca de algo nuevo que agradecer, encontró un pequeño brote verde emergiendo de la arena. Se detuvo, sorprendido, y lo observó con detenimiento. Era solo una planta pequeña, casi insignificante, pero para el pájaro era un milagro. Sintió como su corazón se llenaba de gratitud, y en ese momento supo que algo profundo había cambiado dentro de él. Ya no veía el desierto como un lugar de sufrimiento, sino como un espacio donde podía renacer.
El pájaro comenzó a cantar de nuevo. Su canción, que había estado silenciada durante tanto tiempo, ahora era más fuerte y más hermosa que nunca. Era una canción de gratitud, de esperanza, de vida. El sonido resonaba por el desierto, llenándolo de una alegría que parecía contagiarlo todo. El pequeño pájaro había encontrado su voz, y con ella había encontrado su propósito. Cuando el ángel regresó para ver cómo estaba, no pudo contener las lágrimas al encontrar al pequeño pájaro revoloteando alegremente alrededor del brote verde. La transformación era evidente. El desierto, que antes parecía un lugar de muerte, ahora era un escenario de vida y esperanza. ¿Cómo lo lograste?, preguntó el ángel, conmovido por lo que veía. El pájaro, con una sonrisa en su rostro y una energía renovada, respondió: fue la gratitud. Cada vez que decía gracias Dios por todo, algo dentro de mí cambiaba. Aprendí a ver lo que antes no veía. El desierto no cambió, yo cambié. Ahora sé que incluso en el lugar más desolado hay razones para agradecer. El ángel lo miró con admiración y amor. Sabía que el pequeño pájaro había encontrado algo que muchos buscan toda su vida: la capacidad de encontrar luz, incluso en la más profunda oscuridad. Y con esa luz había transformado su mundo. El pequeño pájaro nos dejó una lección que pocos llegan a comprender en su vida. No fue el desierto lo que cambió, ni la dureza de su entorno lo que desapareció. Fue su mirada, su corazón y su espíritu los que encontraron una nueva manera de ver el mundo. A través de la gratitud, transformó su sufrimiento en fuerza, su soledad en paz y su desesperación en esperanza. El ángel, conmovido por lo que había presenciado, volvió al cielo y relató a Dios lo que había sucedido. Señor, el pájaro ha encontrado la paz y la felicidad, incluso en medio del desierto. ¿Cómo es esto posible?, preguntó. Dios, con una sonrisa suave y llena de sabiduría, respondió: la gratitud cambia todo. No importa el entorno ni las circunstancias. La paz no viene del mundo exterior, sino de lo que está dentro de nosotros. El pájaro aprendió a ver las bendiciones ocultas en medio del dolor, y en esa transformación encontró su camino. Esa es la lección que el pequeño pájaro nos deja hoy. Incluso en los momentos más oscuros hay algo por lo que podemos agradecer. Aunque el sufrimiento nos rodee, la gratitud nos da la fuerza para encontrar luz donde antes solo veíamos sombras. No se trata de ignorar el dolor, sino de aprender a ver la belleza que se esconde detrás de él. Así como el pájaro encontró su voz y renació en el desierto, tú también puedes encontrar fuerza en medio de tus desafíos. Cuando todo parezca perdido, recuerda estas palabras: gracias Dios por todo, porque a través de la gratitud el alma florece incluso en los terrenos más áridos. Si este mensaje resonó contigo, te invito a reflexionar sobre las bendiciones que tienes en tu vida. Comparte este mensaje con quienes creas que puedan necesitarlo. Suscríbete para no perderte más historias llenas de inspiración y deja un comentario con lo que más te conmovió. Tu apoyo es valioso y juntos podemos aprender a ver el mundo con ojos de gratitud. Gracias por estar aquí y por todo lo que compartimos.